Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía, en fecha 9 de mayo, año del Señor 2022. Yo soy Bárbara y quiero reflexionar un poco con vosotros la situación en que nos encontramos con la guerra de Rusia y Ucrania. En primer lugar, quería sentidamente exhortar a todos los cristianos y católicos de tener mucho cuidado en elegir un bando de la lógica humana, porque aquí la situación está movida por fuerzas que no son humanas. Hay fuerzas espirituales en juego. Es la eterna lucha entre el bien y el mal, pero no es algo como un refrán. Ya se ha materializado en nuestra dimensión terrenal, solo que la mayoría de nosotros, también entre los católicos, no quieren darse cuenta. Creo que estamos sufriendo la fase que los psicólogos definirían fase de la negación. Nos negamos en admitir que lo que está pasando no es algo normal. Es que esta guerra que se ha desarrollado bajo nuestros ojos no tiene nada de normal. Es una guerra que nosotros no entendemos, que nos parece absurda y desde un cierto punto de vista sí que lo es. Y en donde la escala de valores se ha totalmente revertido. Ya no se pone en primer lugar a Dios e inmediatamente seguida la vida humana. Hoy en día se pone en el primer lugar de la escala de los valores al dinero y al poder, que por cierto no son valores. Y después de ellos se ponen nuestro ego y todo lo que puede satisfacerlo. Y después de todas las supuestas satisfacciones que pensamos sean derechos, porque nos han adoctrinados para que lo pensamos, y es totalmente lejos de la verdad, si nos acordamos y si no nos molesta demasiado, entonces nos acordamos que a lo mejor también existen personas, siempre que no sean incómodas por nuestras vidas. Entenderéis que con esta escala de valores, entre comillas, nuestro destino es lo de destruirnos recíprocamente más antes que después. Yo pienso que los cristianos católicos y sobre todo aquellos que han respondido a la llamada de la Reina de la Paz en Medjugorje deben seguir y escuchar los mensajes que la Virgen María envía cada mes desde 40 años. Deben estudiarlos, intentar de comprenderlos, meditarlos y sobre todo seguirlos estos mensajes, porque la Reina de la Paz es de mucho tiempo que nos dice lo mismo, no porque parezca un disco rayado, sino porque es lo que necesita la humanidad para salvarse de este caos que hemos causado con nuestros pecados y errores. No hay otra forma. Creed en el poder de la oración y del ayuno. Si la Virgen María no se repite siempre lo mismo, es porque es lo que se necesita para salvarnos. Nosotros no sabemos cómo funciona la dimensión del cielo. Si la Virgen nos dice de rezar, hay que hacerlo. También el ayuno, porque es la única forma que tenemos para que en los corazones de todos, nosotros incluidos, reine la paz, la concordia, la armonía, el discernimiento, la alegría que Cristo nos da. Sin esto, todo se va literalmente al garrete. Todo el futuro que podríamos tener se pulverizará. Los mensajes de la Virgen en Medjugorje son una gran luz. La Reina de la Paz ya nos dijo con claridad que esta guerra tiene una origen satánica. Al comienzo de su mensaje del 25 de febrero de este año 2022, y entonces poco después que hubiera la invasión de Rusia en Ucrania, la Virgen dijo: «Orad conmigo, porque Satanás quiere prevalecer. Sabemos que el diablo actúa a través de los hombres, pero la voluntad maléfica de prevalecer es aquella de Satanás. Por lo tanto, es preciso no elegir ningún bando humano. El único bando que debemos elegir es lo de Jesús y de María.
Lo digo porque oigo comentarios por ahí y por allá como tiene razón Ucrania o tiene razón Rusia. En realidad yo pienso que nadie de los dos tiene razón. Aquí se trata de odio en los corazones que se arrastra de no sé cuántos siglos, muy probablemente desde cuando nació Kiev, como la Rusia de Kiev. Y en otro capítulo intentaré hacer una breve, entre comillas, historia de la Rusia porque es muy articulada. Pero el núcleo verdadero del problema es que se ha enraizado un odio en los corazones de ambos bandos que debe terminar en alguna forma. Y la única forma es la de la oración. ¿Por qué? Por orgullo, por intereses privados o por una cuestión histórica que se ha enraizado dentro de los corazones de ambos bandos, ni uno ni el otro quiere pensar a las vidas humanas que conlleva estas batallas, estos conflictos, ni la Rusia ni Ucrania. Y después hay los aprovechadores que yo veo en los Estados Unidos y en el mismo occidente europeo, porque aquí me da la impresión que estén esperando como buitres. Pero aparte de esto, la única forma para poder abrir los corazones, que no es una cosa que podemos hacer nosotros seres humanos, es lo de orar con el corazón a Dios y a la Virgen María. Porque elegir un bando sería alimentar el odio de uno del otro y de todas las otras sociedades humanas, ¿no? O sea, elegir un bando, yo soy por Rusia o yo soy por Ucrania. Es verdad que Ucrania ha sido atacada primeramente y entonces tiene el derecho a defenderse. Pero tampoco veo como una solución la de continuar a aumentar este conflicto. O sea, hay que trovar una forma, y esta forma no es una forma que puede, una forma para llegar a una paz, a una concordia, a una armonía, pero no es algo que podemos encontrar nosotros mismos y con nuestras mismas fuerzas. Solo Dios puede encontrar la forma, porque Dios ve en los corazones de los hombres, ve que hay dentro de los corazones de los hombres, sea de los rusos que de los ucranianos, sea también de los occidentales, incluidas los de América del Norte, de los Estados Unidos. Y por lo tanto es preciso rezar, ayunar, hacer renuncias, encontrar de nuevo el rostro de Dios, el rostro de Cristo, que sabemos que ha estado siempre presente en el pueblo de Israel en 2000 años y más, o 5000 años de historia del pueblo de Israel, lo vemos en la Biblia. Y nosotros hemos perdido todo esto tesoro inestimable que es la fe en Dios. La hemos prácticamente perdido completamente, pero las cosas no cambian. No es que el mundo de hoy, solo porque ha alcanzado un cierto nivel de tecnología, ya no es el mundo de ayer. No, el mundo de hoy es igual al mundo de ayer. Y lo que valía ayer vale también hoy. Cristo ayer y Cristo hoy. Dios ayer y Dios hoy. Y Dios en el futuro, porque Dios es eterno. Y en Él el futuro es un eterno presente. Bueno, digo eso porque ni siquiera el occidente me parece de mucha confianza. Además, por cómo ha empezado el conflicto, yo veo mucha responsabilidad también por parte del occidente. No me explico, por ejemplo, por qué Zelensky, que sería el presidente de Ucrania,
Sabiendo perfectamente las posibles reacciones de Putin y también de Kirill, porque lo sabían, porque ya le habían avisado bastantes veces, a un cierto momento reveló públicamente que quería entrar en la OTAN. Es que no me parece lógico. O sea, uno sabe, un presidente de un estado como Ucrania, sabe que Putin se la tomaría muy a mal y con mucha gravedad y mucha violencia, que también el patriarca Kirill, porque lo saben perfectamente. Y no obstante esto, dicen públicamente que quiere entrar en la OTAN. Esto quiere decir que, en mi opinión, había algo atrás de todo esto y que Zelensky sabía que habría sido ayudado de los Estados Unidos. Y porque es esto que desencadenó toda la guerra. Y no me ha parecido ni lógico que Joe Biden provocara a Putin con palabras demasiado pesantes cuando los servicios secretos americanos sabían perfectamente cómo habría reaccionado Putin. O sea que son muchas de las cosas que no me cuadran en este conflicto y parece que también Papa Francisco tenga mis mismas dudas o dudas parecidas. Porque en una entrevista al periódico italiano El Corriere della Sera, Papa Francisco, intentando razonar sobre las motivaciones que han movido el conflicto entre Rusia y Ucrania, en estos días dijo lo siguiente. Papa Francisco: a lo mejor, dice Papa Francisco, el ladrar de la OTAN a las puertas de Rusia ha inducido al jefe del Kremlin a reaccionar muy mal y a desencadenar el conflicto. Una ira que no sé decir si haya sido provocada, pero facilitada a lo mejor sí. Es como que yo no tengo mucha confianza en el género humano. Yo creo que seguramente ha sido facilitada. Esto es mi opinión. Y que muy probablemente ha sido también provocada. ¿Y por qué? Porque como que vamos en un futuro de estancamiento energético y de provisiones y todo. Rusia es una tierra fértil, es una tierra donde hay gas, donde hay petróleo, donde hay muchas materias primas, pero en el mismo momento no se quiere hacer ver a la gente, a la opinión pública, que América tiene sus negocios no tan limpios y para que no tener responsabilidades, entonces hace avanzar al Zelensky para decir quiero entrar en la OTAN y así desencadenar todas estas cosas ahí y para tener después la excusa de poder a lo mejor atacar en el futuro ellos. Esto no se sabe, pero algo de esta guerra no me cuadra para nada. Hay mucho más detrás de lo que nos parece. Papa Francisco explica que las guerras nunca se desatan al azar. En las casi totalidades de los casos no se trata de la locura de un hombre, porque al comienzo toda la opinión pública mundial prácticamente ha dicho, pero Putin se ha enloquecido, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque nadie se lo esperaba esto. Pero sí que Zelensky se lo esperaba, y también los servicios secretos americanos, y por lo tanto también Joe Biden y sus gobiernos o su equipo de gobierno. Dice el Papa que siempre existen profundas motivaciones detrás de los conflictos. En el caso de Ucrania, el Santo Padre las individúa en el intento de expansión de la OTAN hacia el este. Por lo tanto, el Papa ya ha entendido que la OTAN tiene la intención de expandirse hacia el este. ¿Por qué? Porque hay un tratado que los Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, han pasado por alto, por completo. Y es esto lo que Putin le recriminó.
Entonces vale la pena hacer un poco de historia reciente para intentar entender un poco algunas cosas, no todas, porque aquí hay un caos inenarrable, entonces es difícil entender lo que está pasando hoy en día, pero vamos a intentarlo por aclarar algunos aspectos, no todos, pero al menos algunos. Todo comenzó en el 1990. El muro de Berlín ha caído, milagrosamente diría yo, y la Unión Soviética se está replegando sobre sí misma antes de colapsar finalmente en el 1991, y sin un disparo ni un muerto, otro milagro, que se debe a las incesantes oraciones del pueblo de Medjugorje bajo exhortación de la Reina de la Paz, porque precisamente en aquel periodo la Reina de la Paz dijo: ayunad, ayunad, el miércoles, el viernes, y rezad un rosario completo todos los días por el fin de la guerra. Y no había guerra en aquel momento, porque después empezaba después la guerra de los Balcanes. O sea que ya la Virgen María, que vive en el futuro, había visto que habría caído el imperio soviético, pero después habría venido la guerra de los Balcanes. Y así fue, pero porque el diablo, que trabaja día y noche y no duerme, ¿qué hizo? Empezó a preparar las bases del nuevo orden mundial, que se estaba comenzando a ser discutido. Fue un periodo de negociaciones y divisiones, y sobre todo de garantías informales, es decir, de pactos no escritos entre líderes políticos. No es algo nuevo, dado que acuerdos similares se realizaron a raíz de la crisis de los misiles cubanos. En esos meses del 1990, los representantes políticos de Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Alemania, entonces en 1990 Unión Soviética todavía existía, en el 1991 cayó, pero en el 1990 Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Alemania, unida, este y oeste, se reunieron en más ocasiones y debían discutir, y esto es el informe aportado por documentos inéditos descubiertos en los últimos meses por Der Spiegel, que es un periódico alemán, la reunificación alemana, el desarme de la OTAN y el Pacto de Varsovia y la nueva Carta de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que se convirtió después en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en el 1995. Y entonces estos potencias mundiales y estados, que eran Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Alemania, este y oeste, se reunieron en el 1990 para hablar de reunificación alemana, para el desarme de la OTAN, para el Pacto de Varsovia, la nueva Carta de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, etcétera, etcétera. Y los recuerdos de aquellos días se confunden y no es fácil recomponerlos. Roland Dumas, entonces ministro de Relaciones Exteriores, dijo que las tropas de la OTAN no se habrían acercado al territorio de la ex Unión Soviética. El entonces secretario del Estado americano James Baker niega acuerdos de esta clase, pero fue desmentido por James Matlock, embajador de los Estados Unidos en Moscú de aquel entonces. Por lo tanto, los acuerdos de aquellos días, o sea, del 1990 entre estos estados y potencias mundiales, era que la OTAN, las tropas de la OTAN no se habrían acercado al territorio de la ex Unión Soviética.
Y entonces el secretario de Estado americano James Baker no quería este acuerdo, pero James Matlock sí, que era el embajador de los Estados Unidos en Moscú de aquel entonces. Sobre todo es el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Hans-Dietrich Genscher, a querer acuerdos con Moscú. El político alemán tenía en mente lo ocurrido en Budapest en el 1956, cuando, tras una revuelta, los tanques soviéticos entraron en la capital de Hungría. Genscher quiere evitar ese escenario a toda costa y por eso trabaja para encontrar una solución, un compromiso entre Moscú y la OTAN. O sea que el ministro de Asuntos Exteriores alemán había todo de ganar para que hubiera un compromiso entre Moscú y la OTAN. Y Der Spiegel, que sería el periódico alemán, escribe: el 31 de enero de 1990, en un discurso, el ministro de Asuntos Exteriores alemán propuso a la OTAN emitir una declaración en la que se decía: pase lo que pase con el Pacto de Varsovia, no habrá expansión del territorio de la OTAN hacia las fronteras de la Unión Soviética. Y eso es lo que Putin está reprochando a Occidente. O sea, de no haber cumplido en estos último año el pacto que habían hecho en el pasado. Porque en práctica la OTAN se ha acercado a los lindes del territorio de Rusia. Claro que la situación de hoy no es como aquella del 1990, porque en el 1990 no había todavía Ucrania, mientras ahora tenemos un estado independiente que quiere entrar en la UE y... ¿O è già entrata nella UE la Ucrania? No, non è ancora entrata. Vale. Que quiere entrar en la UE y mientras tanto quería entrar también en la OTAN. Pero es esto que no me cuadra. Eso lo que no me cuadra es precisamente esto. Es toda esta prisa de entrar en la OTAN cuando sabía perfectamente cómo eran las cosas. O sea que Rusia todavía seguía el tratado del 1990, lo que han hecho entre Estados Unidos, Unión Soviética, que sería la Rusia de hoy, y Alemania, etc. Así que nunca habría debido, en mi opinión, esa es una opinión personal, decir lo que ha dicho: quiero entrar en la OTAN. Y esto desencadenó todo lo que ahora estamos viviendo y estamos todos en peligros. De toda forma, entonces, el 31 de enero del 1990, en un discurso, el ministro de Asuntos Exteriores alemán propuso a la OTAN emitir una declaración en la que se decía: pase lo que pase con el Pacto de Varsovia, no habrá expansión del territorio de la OTAN hacia las fronteras de la Unión Soviética. Lo que también sí en práctica no han hecho exactamente, pero sí que han dado la impresión de hacerlo, porque acercándose cada vez más a los lindes de los terrenos del territorio ruso, claramente Putin ha olido a quemado, olor a quemado. Y las palabras, en aquel entonces, en el 1990, las palabras de Genscher son bien recibidas por Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia. Los norteamericanos no se entusiasman mucho por boca del secretario del Estado, el mencionado Baker, y hacen saber que era la mejor idea que teníamos en este momento. O sea que fue en el 1990
la mejor idea que hemos tenido en este momento, ha dicho en este momento. Esto ya quiere decir que estaban ya pensando que en el futuro las cosas habrían podido cambiar. Y de toda forma la ha cambiado la OTAN de hoy, la OTAN del 2022, del año 2022. Con la complicidad del presidente ucraniano. Con esto no quiero decir que la culpa sea de Ucrania o la culpa sea de Rusia. Digo solo que los hombres siempre se mueven por cuestiones egoísticas. Expansión del territorio, expansión del control sobre la sociedad humana, expansión de su poder, y poder, dinero, ego, orgullo son una mezcla explosiva para desencadenar después una guerra mundial que hoy por hoy no podemos hacer porque estamos con misiles nucleares. Se empieza uno a tirar un misil nuclear, empiezan todos y al final el mundo se rompe en 1000 pedazos. Porque es así, y si no es así, aún peor sería que también como que, son bombas tácticas, vale, son bombas tácticas, pero son bombas atómicas, lo mismo. Entonces, se lanzan muchas de estas bombas, también si en formato quirúrgico, dicen. Bueno, pero esto conlleva en el medio ambiente, que tanto se habla de esto, en el clima y todo, desequilibrios enormes, porque estas radiaciones se van en la atmósfera y no creáis que al planeta le hace bien esto. Y mirad que yo no soy una partidaria de los medios ambientalistas. Yo estoy diciendo solo que cuando se juega con el fuego nos quemamos y quemamos también todo lo que está a nuestro alrededor. Y por lo tanto, no hay que jugar con el fuego, sobre todo con este tipo de fuego. Y nos estamos jugando el futuro, no solo nuestro y de nuestros hermanos rusos y nuestros hermanos ucranianos y de los americanos y de los europeos y de todo el mundo. Nos jugamos también el futuro de este planeta, que es exactamente lo que el diablo quiere, destruir no solo la raza humana, sino también el planeta que pisamos y también a nuestras almas. O sea, nos quiere destruir por completo y totalmente. Y es por eso que vuelvo de nuevo a decir que la oración del Rosario a la Virgen María y a Jesús es la única forma de salvarnos de este caos infernal que hemos creado nosotros, porque las nuestras fuerzas, son las fuerzas humanas, no pueden hacer nada al respecto, no pueden encontrar una solución a esto. Cantidad de problemas que nacen del ego, del orgullo, de la avaricia, de la obsesión del poder y del control de los demás. O sea, todas estas cosas son destructivas, altamente destructivas. Bueno, de toda forma, en el 1990, por aquel instante, por aquel momento, sacaron la mejor idea que tenían en ese momento y entonces hicieron un acuerdo que las tropas de la OTAN se expandirían hacia las fronteras de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética hoy en día todavía piensa y cree y siente en su corazón que Ucrania es de Rusia. En realidad nunca ha sido así, porque si se habla de la Rusia de Kiev, se habla de una Rusia que es subordinada
a Kiev, que es sometida en algún sentido a Kiev, por lo tanto debería ser lo contrario, o sea que Kiev es la más importante en vez de que Moscú de Rusia. Esto por lo que ha pasado en la historia antigua de la Rusia y de la Ucrania, que todavía no conocemos, que quiero hacer un capítulo al respecto, pero no sé cuándo lo podré hacer. Pero entendéis que los dos bandos ven las cosas de forma diferente porque parten de puntos de vista completamente diferentes entre ellos y no se ponen de acuerdo precisamente por eso, porque los puntos de referencia en que empiezan sus razonamientos son completamente distintos. Y además Ucrania no quiere ser parte de Rusia. Y Rusia no lo acepta esto. O sea, si Rusia, el gobierno ruso de Putin hoy se ha movido, ha sido porque ve Ucrania como parte de su territorio. Al menos en el corazón. Y ahora quiere que sea parte del territorio de Rusia también físicamente, en el hecho, ¿no? Pero claro, esto de hacer la guerra a Ucrania y de esta forma y con esta maldad y con esta agresión violenta no es lo que te hace pasar de la parte de la razón, porque claramente el comportamiento del gobierno ruso es un comportamiento que no es mínimamente cristiano, como Putin y Kirill quieren hacer creer al resto del mundo, ni es un comportamiento humano, porque asesinar a gente inocente, a niños en esta forma, lanzando misiles sobre hospitales, escuelas y todo esto es una barbaridad, una malvagidad. Estos son los malhechores a hacerlo, no los bienhechores. Pero en el 1990, después de este acuerdo, había una cierta tranquilidad a partir de entonces. Y se ha confirmado varias veces a lo largo de los años, tanto del lado ruso como del lado occidental, para que se continuara esto, para que las dos partes supieran que la voluntad de estar tranquilos era de ambos bandos. Según lo que informa Der Spiegel, por ejemplo, Bush padre dijo: no tenemos intención, ni siquiera en nuestros pensamientos, de dañar a la Unión Soviética de ninguna manera. Y el presidente francés François Mitterrand le dijo a Gorbachev que estaba personalmente a favor del desmantelamiento de los bloques militares. Y las citas de los políticos occidentales aún podrían ser muchas. Los hechos hasta ahora, sin embargo, son suficientes para comprender cuáles son las raíces de la guerra de la que habla el Papa Francisco. Comprenderlo no justifica de ninguna manera la guerra de Putin, pero ayudan a comprender lo que ha ido mal durante estas décadas, lo que salió mal y provocó la carnicería que estamos viendo hoy. Ha sido necesario que el Papa Francisco nos lo recuerde. Por lo tanto, también Estados Unidos tienen una grandísima responsabilidad en este conflicto. Ellos debían saber que estaban infringiendo un acuerdo que los mismos Estados Unidos habían firmado, también si a duras penas, pero lo han pasado soberanamente por alto y no podían no saber. Y Zelensky también nos explica por qué de una forma que parecería muy ingenua, como si no supiera que hay precisos acuerdos para mantener los frágiles equilibrios, haya clamado a gran voz: ¡quiero entrar en la OTAN! O sea, visto lo visto, un presidente de Estado no diría algo así a menos que no le hayan prometido algo muy gordo, de lo cual no tengo ni idea. Solo Dios lo sabe. Estos son solo mis pensamientos, Son razonamientos que estoy haciendo, pero por el momento, o sea, yo no tengo ninguna prueba de esto, así que lo digo claro, Pero de esta guerra son muchos los aspectos que no me cuadran para nada.
Lo que sí es obvio es que todos los países, occidentales incluidos, no trabajan por la construcción de la paz, sino que trabajan por su provecho de poder, de dinero, de expansión, de control de la sociedad, y esto no lleva a nada de bueno. Todo lo contrario. Siguiendo así, con el ego que se desborda cada vez más, lo que conseguiremos ciertamente es nuestra destrucción, porque el mundo que Dios ha creado no ha sido creado sobre estas bases de provecho y de ego, donde nos miramos solo a nosotros mismos, continuando a satisfacer nuestros caprichos, errores, pecados y obsesiones, que son todas perversiones, porque también la guerra en ataque es una perversión. Lo que después me preocupa no poco es que Joe Biden, en mi opinión, no es el verdadero líder de los Estados Unidos. Joe Biden, en mi opinión, es una marioneta. Dice lo que otros le dicen de decir. Se nota muy bien en las incoherencias de sus argumentaciones y declaraciones. A veces me parece que se ha encarcelado dentro de su mismo equipo de gobierno. Quien está detrás de él son los verdaderos títeres. Algunos de ellos totalmente pervertidos, como la vicepresidenta Kamala Harris, obscenadamente comprometida en eliminar los niños en los vientres de sus madres con una salvaje propaganda y legislación pro aborto, y por no hablar de otros. El camino para salir de todo este caos infernal es la conversión de los corazones a Dios, la fe en Jesús y a la oración. No hay otra salida, empezando por las familias cristianas católicas. Y hay que hacerlo rápido porque el tiempo se acorta muy rápido. En mi opinión, el Señor, sabiendo que somos gente de dura servicio, quiere esperar para ver hasta dónde llegamos antes de reconocer a nosotros mismos que sin Dios no hay futuro para el ser humano. ¿A dónde tendremos que llegar en lo que es el mal para darnos cuenta que es preciso volver a Dios y a sus mandamientos y que solo con la oración del rosario de cada día podremos alcanzar un verdadero progreso en una relación armónica y estable entre Dios y el hombre? Si pienso que podríamos alcanzar el paraíso en esta tierra solo siguiendo lo que nos dice la Reina de la Paz en Medjugorje y que no escuchamos, me salen las lágrimas. Es que siempre repetimos los mismos errores, sobre todo lo de no escuchar al cielo que nos guía. Y esto prueba que los parámetros humanos, en el bien como en el mal, nunca cambian, sobre todo en el mal. Pasan los siglos, pero nunca cambian. Podemos tener mucha tecnología y muy diferente de lo que tenían nuestros antepasados, pero no hemos cambiado de un milésimo respecto a nuestros antepasados en lo que concierne la ética, la moral, en lo que es el camino espiritual. No, siempre vamos haciendo los errores más grandes y más poder tenemos y más grandes son nuestros errores. Y por eso es por eso que tampoco cambia la verdad, porque la verdad es aquella que ha hecho el funcionamiento humano. Y el funcionamiento humano no puede cambiar, tiene siempre que funcionar de la misma manera. Después que tenga errores de programa, entre comillas, debido al pecado original, es otra cosa que nos ha hecho otro, otro fallo que nos ha hecho el demonio. Porque si somos así, si repetimos siempre los mismos errores, es porque caemos siempre en lo mismo, en todas las épocas, en el orgullo, en el ego, en las pasiones humanas más negativas y que después nos hacen destruir, nos autodestruyen. Y la guerra es una de estas realizaciones del mal que obra dentro de nosotros, porque el diablo obra a través de nosotros, y si nosotros dejamos que el diablo nos engañe,
al final nos volvemos esclavizados por él y por tanto hacemos lo que él quiere que hagamos. Y entonces la Reina de la Paz en estos últimos años nos ha explicado que ella ha sido enviada por el Dios Altísimo para guiarnos y salvarnos. Ve que estamos perdidos, nuestros corazones están endurecidos, no miramos a Dios ni a sus mandamientos, y en vez de meditar sus mensajes, hacemos todas otras cosas. Ahora yo no puedo esperar que los gobiernos, pero un gran milagro hecho por Dios, se pongan a hacer leyes que concuerdan con la ley de Dios en sus bases. Pero yo esperaría que al menos la muchedumbre católica que todavía debería existir en todo el planeta se ponga a orar el rosario cada día, porque la Virgen Reina de la Paz lo está diciendo desde 40 años y es una continuación de Fátima, porque la Virgen en Fátima dijo lo mismo, exactamente las mismas cosas. Lo que hace falta es rezar el rosario todos los días y con corazón, para que los santos, la Virgen María y Dios mismo mueva las cosas y se mueva a él mismo, que la Trinidad misma se mueva para poder establecer el milagro de la armonía y de la paz en los corazones de todos los hombres, porque si no hay Cristo dentro de nuestros corazones, no podemos tener paz, la verdadera paz, ni el verdadero amor, ni la verdadera felicidad. No es rebelándonos a los mandatos de Dios que podamos alcanzar la verdadera libertad y el verdadero amor, la verdadera felicidad. No, absolutamente no. Lo que alcanzamos es nuestra destrucción, sea a nivel psicológico, sea a nivel espiritual, sea a nivel físico también. Y con esto no seremos felices, nos hacemos daños a nosotros mismos y a los demás también. ¿Y que vamos a alcanzar? Absolutamente nada. Bueno, ¿y dónde nos llevará esta guerra? Bueno, en primer lugar, hay que tener siempre presente lo que nos ha dicho la Reina de la Paz. Satán quiere el odio y la guerra. Por lo tanto, lo que está pasando ahora no es tanto un producto humano, es un producto de Satán que utiliza a los humanos para que el ser humano se destruya a sí mismo, uno con el otro. Por lo tanto, el secreto está en el rosario, en la oración y en el ayuno para contrarrestar la acción de Satanás, del diablo, para evitar que él nos engañe, para que nosotros podamos ver dónde está el engaño y no caer dentro de este engaño. Pero claro, los políticos no creo que recen el rosario, ni siquiera, no saben ni siquiera qué es. Y por lo tanto somos nosotros, gente del pueblo, gente, ciudadanos normales, empezando por los católicos, pero pues después exhortando también a todas las otras personas de buena voluntad también, si no son católicos, a orar a Dios con el corazón, a la Virgen María, se creen en ella, a Jesús, para que el milagro pase, que los corazones se abran a la verdad, que es Jesús, y al amor, porque si no hay conversiones de los corazones, no hay futuro por el género humano. Y lo continúo a decir porque en las servicios que tenemos no entra este mensaje, no entra para nada, porque hay un bloqueo construido precisamente por el cornuto de abajo. Bien, entonces, Satán ha dicho a la Virgen María, quiere el odio, y Satanás ha dicho a la Virgen María, quiere el odio y la guerra. Quiere destruir nuestras vidas y el planeta que pisamos. Pero Dios nos ama
y ha enviado a mí, Virgen María, para salvar vuestras vidas y el planeta que pisáis. Esto es, en resumen, lo que ha dicho la Virgen María en Medjugorje recientemente y es el marco en el cual debemos movernos. La guerra en curso es una guerra que tiene características especiales. En primer lugar, porque está presente en los mensajes de la Virgen María desde el comienzo de sus apariciones, o sea, desde el 1917 en Fátima. Y en Medjugorje la Virgen retomó estos mensajes porque todo ha origen en el error inicial que la sociedad humana hizo desde el 1917 y aún anteriormente con las apariciones de la Salet, diría yo. Pero empezamos desde Fátima porque es más seguro desde el punto de vista canónico y por lo tanto esta guerra va examinada a fondo y entendida. Y para entenderla, la historia humana hay que leerla en el cuadro completo, o sea, incluyendo a Dios en la historia del hombre, porque si no nos falta una variable. Y si falta una variable probable, entonces después los resultados serán incorrectos. Entonces hay que poner esta variable, que en este caso es Dios. Por eso que la lectura completa de la historia humana se hace realmente cuando es también cristiana. Así que hay que empezar de lo que dice el Papa Francisco sobre el asunto. Y el Papa en estos días ha dicho que quiere ir a Moscú, y lo ha dicho muy claramente, y lo ha repetido, y espera una respuesta del Kremlin. Y la respuesta fue posibilista, pero no del todo clara. O sea que Putin ahí que no sabe bien qué contestar, o a lo mejor está tomando tiempo. Porque me acuerdo ahora que hay una profecía de la Beata Ana Catalina Emmerich sobre la visita de un papa a Moscú. Y esto me preocupa también. Bueno, ¿y por qué será que el papa quiere ir a Moscú? Supongo que sea porque la guerra en ataque ha empezado por Rusia, pero también, en mi opinión, porque a Moscú está el patriarca Kirill, que tiene mucha influencia psicológica y espiritual sobre Putin. Es verdad que el Papa Francisco ya ha hablado con Kirill vía telemática y que Kirill le ha dado una lista del por qué esta guerra, según él, es legítima. Pero ha hablado como si fuera un político o un legislador y el Papa Francisco le ha dicho, hermano, yo de esto no sé nada, es que nosotros debemos hablar como pastores de almas, con el lenguaje de Jesús, no con un lenguaje de ideológicos, de líder político o de líder de un estado. Y Kirill le ha dicho, tiene razón hermano, pero así es las cosas, así son las cosas, porque si no, no concluyamos nada, ¿no? Más o menos lo que le ha dicho es esto. Y claro, en esta situación aquí quiere decir que Kirill ha cerrado las puertas de los corazones, de su corazón, y no sé si se puede abrirlo. Y por eso que a lo mejor el Papa Francisco quiere intentarlo con Putin, porque a lo mejor el corazón de Putin puede a lo mejor abrirse un poquito, porque por Kirill no creo. Además creo que el punto clave sea Kirill, no Putin, porque todas las veces que he visto fotos de Kirill con Putin, Kirill miraba a Putin de una forma que me daba la impresión que fuese Kirill que controlara a Putin y no lo contrario. Pero claro, son solo mis sensaciones. Yo no puedo leer claramente en los corazones de los hombres ni en sus mentes y menos mal, solo lo puede Dios y entonces esto es lo que me ha parecido, pero claro, es solo una suposición o una sensación, o intuición. Intuición femenina será, quién sabe. Bueno, entonces, para entender la psicología entonces de los rusos hay que indagar un poco sobre el pueblo ruso, que siempre ha sido así en el curso de su historia humana, ¿no? Desde los tiempos de la Rus de Kiev, que se formó alrededor de los 700 años después de Cristo.
El problema que siempre ha caracterizado al pueblo ruso y sobre todo sus líderes de gobierno es que se sienten portadores de una idea según la cual Rusia tiene una misión salvífica delante del mundo. Y esta es una idea muy enraizada que es bastante similar a la islámica, pero es una excusa que el mismo ser humano, según su lógica y mentalidad, encuentra para justificar los ataques que recibe de Satanás y de sus compañeros, para que haya odio en los corazones y por lo tanto destrucción de grande magnitud. Y para generar odio hay que dividir el pueblo, hay que hacer que el pueblo se vuelva nacionalista. Para crear facciones, divisiones, entonces grupos de división, y entonces se forma el odio. Y es por eso que nosotros callamos siempre como peras cocidas en las garras del diablo, porque es el diablo que trama todo esto, ¿no? Que donde hay nacionalismos, donde hay pensamientos nacionalistas, siempre hay divisiones y siempre hay guerras y por lo tanto dolor y destrucción. Y todos los zares que Rusia ha tenido, por ejemplo, en el curso de su historia, siempre han intentado expandir a fuerza el territorio con la excusa de la salvación, como si se tratara de magia adquirida. Y eso lo he entendido leyendo un artículo de Así Prensa sobre la Virgen de Vladimir, que antes de ser rusa era de Kiev, tanto para hacer un inciso. Y por esto lo reservaré para otro capítulo si lo consigo, porque ya son 2 capítulos empeñativos que debería yo grabar y no sé si lo consigo. Este ritmo, te digo yo. Y este ideal que no se sabe bien desde dónde ha nacido, antes se intentó seguir con Zarina Catalina de Rusia y con Pedro II el Grande y después con el comunismo, que fue elaborado en Alemania a través de Marx, que como sabemos era un satanista, y que llegó en Rusia a través de Lenin, continuando por Stalin y convirtiendo a Rusia en una potencia con Stalin mundial y al mismo nivel prácticamente de los Estados Unidos. Y si unamos también a China, se puede decir que entre Rusia y China superaba en potencia a los Estados Unidos. Y al final Rusia, con todos sus aliados de ideología comunista marxista, ocupaban casi la mitad del mundo, sin hablar de todas las ramificaciones que tenían y tienen aún en todas partes, en América, en África, en Asia, etc. En práctica, todos ellos esperaban que el último bastión del capitalismo occidental cayera para expandir el poder de Rusia sobre todo el planeta, con Moscú como nueva Roma. O al menos esto parece haber sido por mucho tiempo. Y también ahora, el sueño del Kremlin. Después hay que ver si China está de acuerdo, Bueno, el término zar procede, acordémonos, del latín César, que fue el primer dictador romano. Después de él, todos los otros emperadores romanos tenían el término César como advocación, entre comillas. El emperador era lo que tenía la supremacía de todo el territorio que había conquistado. Y creían los romanos que llegaba esta supremacía del emperador César directamente de los dioses. Y también Rusia, también hoy, copió en el César y entonces en el zar este significado y lo aplicó a sus emperadores que se creían investidos de una misión divina. Esta forma de proceder imitaba lo que a su tiempo fue el Sagrado Romano Imperio de la Iglesia cristiana hacia el occidente. Solo que en ella, o sea, en la Iglesia cristiana, había el Espíritu Santo que, contra viento y marea, la hacía navegar la Iglesia hacia buenos fines, por la defensa de Occidente de las invasiones bárbaras como hunos, visigotas, ostrogotas, tártaros, islámicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en defensa del territorio y de su gente, o en defensa de algo sagrado como Tierra Santa. Mientras que Rusia la mayoría de las veces usó esta misión, entre comillas, en ataque
no en defensa. Los líderes rusos siempre se han sentido como los continuadores del Imperio Romano y al mismo tiempo del primato religioso. No obstante que San Pedro y San Pablo, que fueron los pilares apostólicos de la Iglesia y aún lo son, hubieran muerto y sepultados en Roma. Esto quería decir, por la Iglesia Católica y por la lógica, por la continuidad de la lógica de Dios en toda la Biblia, que el núcleo de la Iglesia Católica debería estar en Roma, porque San Pedro y San Pablo murieron y fueron sepultados en Roma. Pero esto la Iglesia ortodoxa nunca lo ha entendido, oriental nunca lo ha entendido y nunca lo quiere entender. Pero hay que considerar que en la historia de la salvación nada es al azar. Eso es lo que la Iglesia Católica llama escatología. O sea, que todas las acciones humanas que son el producto de la voluntad de la persona, de hacer la voluntad de Dios y entonces se hace guiar del Espíritu Santo, todas estas acciones no son acciones que tienen solo un fin en el presente, sino también en el futuro. Y por lo tanto, el hecho que San Pedro y San Pablo fueron martirizados y sepultados en Roma quiere decir que la iglesia que se estaba formando en aquel entonces debía tener su núcleo central en Roma y pertenecer hasta el último día de la resurrección de los muertos en Roma. Y por lo tanto, es por eso que siempre la Iglesia Ortodoxa Oriental ha tenido siempre divisiones y diferentes tipos de ver las cosas, de interpretar la situación, porque nunca ha entendido este significado escatológico de la Iglesia católica en su poder temporal. Y claro, no me sorprendería que quisieran ellos después llegar a Roma, pero vale. Entonces, siguiendo con nuestra nada breve reflexión, la caída del Imperio Soviético del 1991 para ellos, o sea, para los rusos, fue una sorpresa y también lo fue para nosotros, ya que no hay una causa humana visible para explicarla. El Imperio Soviético cayó ante todo moralmente y espiritualmente, también para los golpes que dio a su tiempo San Juan Pablo II, pero sobre todo cayó por la intervención de la Reina de la Paz en Medjugorje. Porque en el 1991 la Virgen nos evitó también una guerra mundial. Podéis ir a leer sus mensajes de aquellos años para daros cuenta. Claro está que el diablo después se puso su cola y como que en aquel momento la Rusia ya no era un peligro porque había caído en el 1991, fueron después los serbos a desencadenar una guerra en Bosnia que duró prácticamente 10 años, desde el 1991 hasta el 2001, y que fue muy violenta. Los serbos no querían admitir que la Yugoslavia no existiera, y mientras en aquel entonces Rusia vio que no podía detener el inevitable, ahora quiere la revancha. También porque después de su caída Rusia fue tratada muy mal por Occidente, y esto hay que decirlo. Occidente siempre se aprovecha de las situaciones de debilidad de los demás países para aumentar el control político, ideológico y económico, y esto no es que sea muy ético. Mirad, por ejemplo, el comportamiento de la UE hacia Hungría y Polonia, que quieren tener raíces cristianas católicas, y hacen bien, ser coherentes con ellas, y están siendo embargados por Bruselas, porque Bruselas no acepta esto. Bruselas se ha hecho sus derechos humanos
y hace creer a los demás que sus derechos humanos son absolutos cuando en realidad es todo lo contrario. Son los derechos humanos naturales que la Iglesia Católica defiende, la doctrina católica defiende, que son los absolutos, lo que no se pueden cambiar y que no debemos cambiar para nuestro bien. Por lo tanto, ahora Rusia, a través de Putin y de Kirill, quiere su revancha delante del mundo occidental, en el que está incluido Estados Unidos. Y para muchos pensadores rusos, la caída del Imperio Soviético se debió a que la ideología comunista había apartado casi por completo a la religión cristiana ortodoxa, lo que subrayaron como un gran error, es lo que le explicaría el por qué hoy en día Putin y Kirill hacen pareja. A partir del 2007, con Putin al poder, comenzó el programa de reconstrucción del Imperio ruso sobre bases diferentes. Ya no era la ideología marxista-leninista la que arrastraba, sino una idea basada y apoyada por la religión ortodoxa como fuerza impulsadora. En práctica, el gobierno de los pensadores rusos de hoy imita un poco el islamismo, sobre todo si consideramos que la organización religiosa es muy parecida. Los patriarcas, por ejemplo, se pueden considerar como imán y no tienen una autonomía entre ellos, ¿no? Cada uno va un poco por su cuenta. Y mientras que, por ejemplo, por la Iglesia Católica no es así. Tenemos un papa que es prácticamente el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, y a este papa se tiene que dar obediencia al papa. Todos los católicos lo deben dar. Si es elegido, obviamente, en la forma correcta. Bueno, entonces, pero todavía la mayoría de ellos, o sea, de los patriarcas rusos, parecen haber conservado un cierto buen sentido común y coherencia con el Evangelio, que Kirill parece haber perdido. Además, el Evangelio demuestra de conocer en los más mínimos detalles la naturaleza humana y también la verdad de las cosas. Y si eres coherente con el Evangelio, te conviertes en un santo, no en un político que amenaza de lanzar bombas tácticas, como las llaman, para endulzar la píldora, pero que también atómicas son. Y este proyecto es escrito, lo de querer que Rusia, la madre Rusia, se expanda en todos los restos del territorio y también hacia Occidente. Y se encuentra en los escritos de muchos autores rusos que miran con nostalgia a los tiempos del Imperio Romano de Occidente para satisfacer la obsesión de expansión que tienen en su interior, buscando lo mejor el paraíso terrenal de esta forma y siendo convencidos que se puede mantener y controlar con la fuerza. Pero si un imperio es mantenido unido a la fuerza, la falta de libertad, de no confundir con la anarquía, y la falta de la verdad de las cosas que definen los verdaderos principios naturales sobre lo que se basan los verdaderos derechos humanos, que no son aquellos de la UE, en tal imperio que se rige con la fuerza y con la dictadura, esto no procede de Dios, sino del diablo, porque se mueve al revés de la voluntad de Dios. En primer lugar, porque mata en ataque. Ataca y mata a gente. Y esto es contrario a uno de los mandamientos que ha dado Dios en el Antiguo Testamento. Y también Jesús se ha dejado matar. Jesús no ha matado. Y por lo tanto, si uno mata en ataque, no es coherente con el Evangelio. Entonces, un nuevo mundo, un mundo de progreso, de paz, de armonía, solo se puede construir aquí en la tierra si los corazones se convierten a Dios y a sus mandamientos, si están convencidos voluntariamente que Dios existe y nos ama a todos,
Y es por eso que nos ha dado un manual de instrucción, que sería el mandamiento y el evangelio, más la tradición de los santos y toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para decirnos cómo construir este mundo nuevo de paz y armonía. Entonces, volviendo al antiguo sueño de Rusia que hoy Putin y Kirill quieren continuar, es un sueño que puede convertirse en una auténtica pesadilla para el mundo entero y también para Rusia, porque desencadenar una guerra hoy en día pretendiendo que nadie intente pararte o que nadie responda a los ataques no es nada probable. Si una potencia mundial quiere ocupar Ucrania, que mientras tanto, después del 1991 se convirtió en un estado independiente, está claro que encontrará resistencia. Así como si se quiere ocupar a otros países o soberanos de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Mientras que los rusos parecen pensar de poder desencadenar una guerra, tomar el control de Ucrania, pasar seguidamente a los Balcanes y todo lo que Rusia tenía en los tiempos de Stalin para reconstruir el imperio de Rusia. Reconstruir un imperio mundial ahora, hoy en día, significa desencadenar un infierno. Esto es, en resumen, el cálculo mal hecho de Rusia, un cálculo que puede traer consecuencias nefastas para la misma Rusia y para todo el mundo. Y precisamente es por eso que el Papa Francisco quiere ir a Moscú, porque en el caso que Rusia pudiese perder contra Ucrania, cosa que podría ser, ya que los ucranianos han demostrado una resistencia y una tenacia admirables, se desencadenaría un conflicto nuclear, porque el perdedor, por ego, por orgullo, por no poder soportar la vergüenza delante del mundo de haber dicho o pensado algo que después no ha sido realidad, lanzaría una o más bombas tácticas para ser el último ganador. Y mientras que en el caso que Rusia conquistara toda Ucrania, seguiría con los países cercanos como Moldavia y los países bálticos, en donde los de Bosnia ya están esperando a Rusia con los brazos abiertos, porque están con Moscú y también porque son armados por Rusia. Por lo tanto, y también creo que tengan armas chinas. Por lo tanto, continuaría el proyecto de hegemonía de Rusia sobre los estados que eran antes de la caída del 1991, o sea, todos los países que Stalin había podido tomar y más allá, o sea, querían ir más allá de ellos, llegando probablemente hasta Europa, en la cual algunos países se convertirían en protectorado de Rusia. Y esto no lo digo yo, lo dicen los pensadores contemporáneos rusos y muchos analistas italianos entrevistados por varios periódicos italianos. Y no es excluido que también en este caso no empiezan a volar bombas tácticas o nucleares por allí y por allá. En fin, resumiendo, porque otra cosa que, bueno, ya lo había dicho antes, si vuelan muchas bombas tácticas, el clima va literalmente al garrete, con sorpresa de todos los ambientalistas, porque no creamos que las radiaciones se quedan ahí, son como los virus o las radiaciones, en un cierto momento están en el aire y después el viento le lleva por allí y por allá y quién sabe dónde, y quién sabe qué reacciones se pueden hacer en la cadena atmosférica y después en la cadena de la naturaleza. Así que yo lo veo muy mal la cosa, pero muy mal. En fin, resumiendo esta vez de verdad, estoy terminando este monólogo larguísimo, que no creo que alguien haya llegado hasta allí a escucharme. De toda forma, de este gran bailame en que nos hemos metido, bailame, o sea, caos, en este caos en que nos hemos metido, ¿quién nos salvará? Solo puede salvarnos la Virgen María y su Hijo Jesús. Esto es el hecho, Y por lo tanto, más nos damos prisa en responder a la llamada de la Virgen, a orar el rosario, a hacer renuncias por Dios, por Jesús y por la Virgen María,
por los santos, porque es así que funciona la dimensión del cielo. No hay nada que hacer, es una lógica diferente de la lógica humana y nosotros debemos intentar conocer, intentar acercarnos a la lógica divina si queremos salvarnos de esta. Y volver, por lo tanto, a Dios y a sus mandamientos, más las cosas se irán solucionando, porque en los corazones llegará Cristo, portadores de paz, de armonía y de alegría, y entonces los corazones se abrirán a Él y todo procederá en la mejor forma. Pero si Cristo no consigue entrar dentro de los corazones, porque estos corazones están cerrados, no se puede hacer nada de esto. ¿Y cómo se abren los corazones? Con el Santo Rosario, porque el Santo Rosario anula las interferencias y las acciones de Satanás y de los suyos. Estamos hablando siempre de los espíritus que trabajan dentro de los hombres para manipularlos. Bueno, entonces, la situación en que estamos viviendo es realmente infernal porque nadie quiere retroceder y todos están sumamente convencidos de hacer bien las cosas. Y es por eso que la Virgen Reina de la Paz está aquí en esta tierra desde 40 años, invitándonos a la conversión, porque esta es la única manera de salir de esta situación. Solamente Dios puede guiar las cosas de forma que el mundo tenga todavía un futuro. Y para abrir los corazones es necesario usar el arma del Santo Rosario, del ayuno, de las renuncias, tomar los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión y la Eucaristía. Y así nos uniremos todos con Jesús y con la Virgen María y podremos cambiar esta situación para lo mejor. Pero debéis decidiros ya, en este mismo momento. Muchas gracias a todos si alguien ha conseguido llegar a escuchar hasta aquí y un abrazo fuerte a todo el mundo.